En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín, una mujer admirable. Ella, con sus oraciones, consiguió la gracia de la conversión de su hijo, el gran San Agustín, uno de los pilares de la Iglesia. Meditaremos después sobre eso, pero ahora comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín, concédenos por intercesión de madre e hijo llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se le debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe, se gloriará en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5.
diciéndole: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue Jesús insistiendo, enseñándonos con insistencia en que hay vida eterna y en que hay un juicio. En este caso, este Evangelio nos recuerda que vamos a ser juzgados no por un capricho de un juez extraño, sino por el amor de un padre que no deja de ser padre aun cuando es juez y no deja de ser juez aun cuando es padre. Vamos a ser juzgados en función de nuestras posibilidades. Dios no nos pide lo que no podemos hacer, pero lo que podemos hacer nos lo pide y tiene derecho a pedirlo. Nos ha dado talentos, a unos más y a otros menos. Hay personas que nacen más inteligentes, incluso dentro de la misma familia. Naturalmente hay personas que tienen más recursos, más posibilidades, por ejemplo, educativas, afectivas. El Señor todo eso lo sabe. Es padre y es juez. Actúa con misericordia en su juicio, pero juzga. Y por lo tanto, aquel al que se le ha dado menos, también se le va a exigir menos. Esta es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. ¿Cuánto me han dado a mí? En lugar de estar comparándote con otros que quizá no hacen cosas buenas o todas las cosas buenas que puedes hacer tú, compárate contigo mismo. No te midas en función de los demás porque no sabes lo que tienen. No sabes cuál ha sido su infancia, no sabes cómo está su salud, no sabes quizá casi nada de lo que hay dentro de su alma. Compárate contigo mismo. Tú no tienes que competir con nadie de fuera, compite contigo y examina tu conciencia. ¿Cuánto he recibido? En todos los aspectos. ¿Cómo han sido tus padres? ¿Cómo han sido las personas que te han rodeado al margen de tus padres y que te han dado buenos ejemplos? ¿Qué oportunidades has tenido en la vida? ¿Qué hubiera sido de ti si no hubiera sido por esas oportunidades y por esas personas? ¿Cuántos talentos has recibido? Posiblemente muchos podremos decir que otros han tenido más talentos o que te hubiera gustado cambiar esto o aquello de tu historia, de tu familia, de tus orígenes o de tu desarrollo educativo, posiblemente. Pero, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te han dado? A lo mejor no te han dado 10, pero te han dado 5. O incluso puede ser que solo te han dado 1, pues te han dado 1. ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con los sueños de tu juventud, con los ideales de tu juventud? Decía el escritor Paul Claudel, después de su conversión, decía: ¿qué he hecho del joven que fui?
Es una pregunta que me hago muchas veces. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de las ilusiones que tenía? Y no digo de las ambiciones, sino de las ilusiones, de las ganas de cambiar las cosas. ¿Qué he hecho de las promesas de amor a Dios? ¿Qué he hecho del deseo de santidad? ¿Qué he hecho del joven que fui? Esta pregunta, insisto, tenemos que hacérnosla todos, incluso con frecuencia. Pero hoy no puedo hablar solo del Evangelio. Es que es la fiesta de Santa Mónica. Es una mujer extraordinaria, una de esas grandes, una de tantas y tantas mujeres grandes en la historia de la Iglesia. Y esta lo fue no solamente porque su hijo es San Agustín, por sí misma, e influyó de una manera notable en no solo la vida de su hijo, su educación, sino especialmente en su conversión. No se puede hablar de Santa Mónica sin hablar de San Agustín, pero hay algo en ella que ya merece la pena. Por ejemplo, fue casada, era lo normal en la época, con un hombre llamado Patricio, se supone que de clase adinerada, y en aquella ciudad en la que ella vivía, en Tagaste. Y Patricio no era católico, era todavía pagano. Santa Mónica nace muy poco después del edicto de Milán de Constantino. Fue casada con un hombre de un genio violentísimo, pero violentísimo. Se decía que era de los hombres más violentos que había en la ciudad. Sin embargo, a ella nunca la pegó, y era muy normal que los hombres pegaran a sus mujeres en la época. Cuando las vecinas que conocían el genio de su marido la preguntaban: ¿por qué a ti no te pega? Los nuestros nos pegan a nosotras. Ella contestaba: dos no pelean si uno no quiere. Cuando él se pone como una fiera, yo me callo. No digo que eso sea lo que haya que hacer, digo que eso es lo que hacía Santa Mónica. Y consiguió, a base de paciencia, mansedumbre, insistencia, consiguió que su marido, esa fiera con la que la habían casado, se convirtiera y cambiara. Tenía una suegra que era del mismo talante que su marido y vivía con ella y le hacía la vida absolutamente imposible. Fue capaz también de dulcificar a su suegra, a la cual, del mismo modo que a su marido, llevó al bautismo. Tuvo 3 hijos. El mayor de ellos, Agustín, fue su gran quebradero de cabeza desde la infancia. Algo sabemos del propio Agustín por sus confesiones. Lo difícil que fue ese carácter heredado de su padre, también algo de su dulce madre. Problemas y problemas ya desde la infancia. El propio Agustín cuenta cómo le tenían que castigar o cómo le castigaban sus maestros cuando era un niño. El padre de Agustín muere cuando éste tiene apenas 16 años. Necesitaba todavía mucha influencia de su padre y en ese momento ya desapareció. Y Agustín se perdió. Brillante, extraordinario, pero a la vez lejanísimo de Dios. No se quiso bautizar, aunque en una ocasión incluso lo había prometido, no se quiso bautizar. Se separó espiritualmente de su madre, se marchó a Roma y allí cayó en manos de la secta de los maniqueos, una secta de origen persa, una secta que decía que había 2 principios, el bien y el mal, permanentemente enfrentados y del mismo poder, y por lo cual convenía mucho más adorar al principio del mal, que es el demonio, antes que al del bien. Con estas ideas volvió en una ocasión Agustín a su casa. Ya había muerto su padre, la mamá era la dueña de la casa, y cuando Agustín empezó a hablar con su madre, a la que quería mucho, de todas estas ideas maniqueas, ella le dijo: te vas ahora mismo de esta casa, no consiento que en esta casa se insulte al Dios verdadero y se elogie al demonio, y le puso fuera, en la calle. En una ocasión Santa Mónica tuvo un sueño según el cual San Agustín se convertía y volvía a ella, convertido católico. Cuando ella se lo dijo, su hijo le contestó: qué bien, eso significa que tú te vas a hacer maniquea. Y ella le contestó: el sueño me decía
que eres tú el que vas a volver a mí y no yo la que voy a ir a ti. Ese sueño se cumplió. San Agustín, siguiendo su brillante carrera pública, llegó a Milán, donde en ese momento estaba la corte imperial, era el centro del poder en la Roma de Occidente. Allí en Milán, triunfando, se encontró con un gran hombre, el obispo de Milán, San Ambrosio. Según la tradición, un obispo le dijo a Santa Mónica, unos dicen que fue San Ambrosio, otros dicen que fue un obispo en África, cuando Santa Mónica se desahogaba diciendo que le daba muchísimos disgustos, que no hacía más que rezar y llorar por Agustín, que no había forma de que se convirtiera, que llevaba una mala vida. Estaba viviendo en unión libre con una mujer con la cual tenía un hijo. Bueno, pues cuando ella se desahogaba con el obispo, este le dijo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y así ocurrió. Se cumplió el sueño de Santa Mónica. Poco a poco San Ambrosio fue llevando al brillantísimo Agustín a la luz de la verdad. Y en aquella aparición de Casicíaco, en las afueras de Milán, cuando se le aparece un ángel y le da el Evangelio y le dice, toma y lee, entonces San Agustín entra en el camino del Señor, se convierte y poco después se bautiza, se hace católico. Se va con su madre de regreso a África y en el camino, a punto ya de zarpar, hablando la madre y el hijo, feliz la madre de ver a su hijo convertido y en el camino de la santidad, bueno, pues la madre dice, ya no me queda nada más que hacer en este mundo, he llegado, he conseguido todo lo que quería. Y muy poco después murió, y murió en Ostia, en el puerto de Roma, poco antes de zarpar con su hijo hacia África. Santa Mónica es un modelo de mujer luchadora, valiente, de fe, pero sobre todo de esperanza. Cuando pienso en Santa Mónica, pienso en la esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para las madres, para los padres, para todos los que sufren por el camino equivocado de sus hijos, que no tiene por qué ser tan gravemente equivocado como el que llevaba San Agustín, que adoraba a Satanás, que llevaba una vida licenciosa. A lo mejor no es para tanto, pero no están con Dios. Y los padres sufren mucho, porque piensan qué va a ser de sus hijos lejos de Dios cuando llegue los problemas de la vida y cuando llegue la hora de la muerte. ¿Dónde van a estar sus hijos? ¿Cómo van a afrontar las dificultades si no tienen a Dios, a ese Dios que a ellos les ha sido de absoluto apoyo y sin el cual no hubieran podido salir adelante? Hay tanto dolor en los padres al ver que han fracasado en lo más importante, la transmisión de la fe a sus hijos. Pues bien, Santa Mónica es un modelo de esperanza. Lo que el obispo le dijo a Santa Mónica, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, lo sigue diciendo el Señor a cada una de las madres y a cada uno de los padres. Sigue rezando, sigue ofreciendo el mejor testimonio. No te canses, no te rindas, no se va a perder, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Sigue rezando. No creo que haya nada más poderoso en la tierra, en el cielo, la fuerza de Dios, pero en la tierra no creo que haya nada más poderoso que una mujer, una madre de rodillas que llora y pide por sus hijos. Dios escucha esas súplicas. Otra cosa es que veamos las cosas cuando queramos verlas, ¿verdad? Es decir, que la veamos aquí en la tierra como tuvo la suerte de verla Santa Mónica. Aunque sea en el último minuto, no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. En tus rodillas, en tus ojos, en tus oraciones está la salvación de tu hijo. Hay esperanza. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, para que termine la guerra en Ucrania, las dictaduras en Latinoamérica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan generosamente,
por todos aquellos que se acercan a nosotros, que nos escriben pidiendo que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Javier, Ofelia, de José Jorge Becerra y también del nuevo matrimonio de James y Sara, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos.
Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.